El día de hoy tenemos una invitada por parte del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Ella nos va a compartir hoy acerca de la forma de identificación de las violencias contra las mujeres dentro de una dinámica de pareja. Presento a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la psicóloga Miriam Ocampo Telles. Ella estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Tiene un diplomado en actualización en terapia cognitivo-conductual, impartida por la Fundación de Atención Psicológica y Desarrollo Integral, certificada de competencia laboral en atención presencial de primer contacto a mujeres en situación de violencia de género, otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. También la psicóloga Miriam cuenta con diversos cursos impartidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, como son las estrategias para la atención en línea y manejo de emociones con personas que viven en situaciones de violencia, así como también el tema de prevención de abuso sexual infantil, entre otros. Y en el área laboral, la psicóloga Miriam en el año 2017 laboró como logista del programa PIAMEF del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, y del año 2019 a la fecha, ella brinda atención psicológica a mujeres en situación de violencia en el Centro de Atención Externa del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Voy a solicitar acceso al micrófono de la psicóloga Miriam para que podamos comenzar esta intervención. Hola a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, pues a nombre del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, gracias por esta invitación. Es un gusto poder estar con todas ustedes, con todos ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar. Es importante que durante toda esta plática y esto que vamos a estar compartiendo, tengan en mente esto que comentaba. Coincidimos normalmente que cada vez que inicio una ponencia, una plática, les pido que estén desde ahí, o sea, todo lo que van escuchando vayan haciendo como ese análisis de esto me está pasando a mí, esto ha pasado en algún momento de mi relación, o puede ser que yo estoy ejerciendo sobre mi pareja alguna de estas conductas de las que vamos a ir comentando, y es importante que durante toda la plática tú tengas presente esto. Ha pasado en mi persona, yo lo he ejercido, o alguien que conozco, alguien cercana o cercano a mí está viviendo alguna de estas situaciones, e iremos viendo, porque la intención de esto es poder prevenirlo. Si yo tengo la información, si tengo las herramientas, que son algunas de las que vamos a identificar, me ayuda a prevenir, porque al final de la plática iremos viendo de la mitad en adelante, iremos viendo algunas de las consecuencias de vivir expuestas a la violencia. Entonces es importante no llegar a esos puntos. Al contrario, si podemos prevenirlo, si tú ves que va iniciando esta situación o esta dinámica en tu relación de pareja, pues poder hacer un alto, pedir ayuda para que se pueda vivir una reeducación, porque además es nuestro derecho como mujeres poder vivir una vida libre de todas estas violencias. Entonces, con esto en mente, pues vamos a comenzar. El tema como tal es la identificación de la violencia contra las mujeres en la dinámica de pareja. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, dar a conocer qué es la violencia de género, sus características, consecuencias y herramientas para detectarla y prevenirla. ¿Qué es la violencia de género? Bueno, de acuerdo al modelo para la atención y protección integral para las mujeres que viven violencias, nos dice y nos define que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos. Impide que las mujeres puedan alcanzar su plena realización personal, restringe el crecimiento económico y obstaculiza el desarrollo. Eso es lo que se va a vivir en la vida de una mujer cuando está siendo expuesta a la violencia. No es más que una forma de discriminarla y es una violación a sus derechos.
empezando por ahí, partiendo desde ahí, a que tengo derecho a vivir una vida libre de todas estas violencias. Pero dentro de esas dinámicas, pues se van a violentar muchos más de mis derechos. Entonces tengamos presente eso. Otra definición que a mí me gusta mucho compartir cada vez que hablo de este tema es que la violencia es un acto social. Para Hobbes nos dice que la violencia es un acto social en que predomina un comportamiento aprendido. Entonces yo ya tengo que tener presente que la violencia es algo que se aprende. No es como que, pues así nací, así me tocó. No, es algo que voy a aprender y que se va a ir desarrollando de acuerdo a mi contexto. Dice, es un comportamiento aprendido en un contexto permeado por inequidades sociales basadas en el sexo, edad, etnia, entre otras, y con representaciones de violencia y fuerza física como modo concurrente de resolver conflictos. Es decir, vamos normalizando y vamos aprendiendo qué es la forma de resolver los problemas, que es así como se debe tratar a las mujeres, porque dice que estas inequidades van a estar basadas en el sexo, es decir, porque es mujer, de esa manera se debe tratar. De acuerdo a la edad, también esto es muy importante, a veces porque es que es niña, es niño, lo vamos a manejar de esta forma, o por la etnia, entre otras. Entonces es importante que tengamos claro que esto se va a dar de esa manera, ¿no? Es algo que voy aprendiendo. Y esto a favor y en contra. Si es cierto que es algo que aprendí, y por eso les pongo esa imagen, ¿no? Porque normalmente lo vamos viendo desde casa. En esta figura es papá gritando a mamá, mamá a los hijos, y los hijos, por lo tanto, con sus juguetes o con sus iguales. Pero puede ser aquella persona que estuvo a cargo de mi cuidado y de mi crianza, tío, una tía, abuela, abuelo, la persona que haya estado a cargo de mi crianza, que me fue transmitiendo este modelo, este patrón, y entonces se va replicando. Pero si esto es algo que aprendí y me doy cuenta que no está teniendo buenas consecuencias en mi vida, al contrario, que me daña y daña a las personas que me rodean, entonces puedo desaprenderlo y aprender nuevas formas de relacionarse. Eso es muy importante porque muchas veces lo veo y digo que ya lo aprendí y ahora ¿qué hago? ¿No? Podemos desaprender, podemos romper esos patrones y aprender nuevas formas de relacionarnos de forma que sea libre de estas violencias. Y entonces, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para nuestro Estado nos enmarca estos tipos de violencia. No me voy a detener mucho porque sé que ya en las ponencias anteriores han estado hablando un poco de esto, pero es importante otra vez tenerlas presentes. ¿Cuáles son esos tipos? El tipo de violencia es la forma en que están ejerciendo una violencia sobre mi persona. La modalidad es en donde se lleva a cabo. Entonces, en los tipos tenemos la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la económica, la sexual, la política, la obstétrica, la mediática y la digital. Todos estos tipos de violencia son los que están reconocidos por la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. Y las modalidades que reconoce, es decir, que estas violencias se van a dar dentro de estos ámbitos, en lo familiar, en lo comunitario, en el noviazgo, laboral y docente, institucional y político. Es importante mencionar que de acuerdo a nuestras estadísticas, esto es con todas las mujeres que atendemos desde nuestros centros de atención externa, ubicados en los diferentes municipios, los casos que atendemos de mujeres en situación de violencia, la modalidad más alta, siempre y por mucho, es la modalidad familiar. Es decir, que se va a dar en una relación de pareja o algún tío, tía, ¿no? Alguna persona cercana en mi entorno familiar. Seguida de la comunitaria, sí, pero es una diferencia abismal de cómo se están dando estas violencias en la dinámica familiar y es importante que lo conozcan, que lo sepan,
porque ahí es donde se está desarrollando. No quiero decir con esto que no se dé en otros ámbitos, por supuesto que se da en la comunidad, que se da en lo laboral también, en el espacio docente, en las instituciones, por supuesto que sí, pero es importante que tengamos clara esa información. En donde más se da es en el ámbito familiar. Y bueno, vamos a ver cuáles son algunas de las características de esta violencia. La violencia nos habla de que es algo recurrente, es decir, una vez que comienza, no para. La violencia se va a estar dando, porque recordemos las definiciones, es algo aprendido. Si es algo donde yo voy a estar discriminando o violentando los derechos de la otra persona, esto es algo recurrente. Si yo lo aprendí y observé que es de esa manera, se va a ir dando de manera recurrente. Yo siempre les explico, una vez que inicia, no para, a menos que se viva una reeducación. Entonces, la violencia tiene esta característica, es recurrente, es intencional, porque recuerden que si lo aprendí de esa manera, en mi forma de percibir el mundo, esto es correcto. Así es como se deben vivir las relaciones de pareja, ¿no? Con este dominio, acá tenemos otra de las características, que hay un poder y un sometimiento, es decir, una de las partes que normalmente, porque culturalmente así se ha aprendido, el varón ejerce este poder o dominio sobre la mujer. Y entonces es yo decido, yo defino cómo va a ser esta relación. Entonces, es recurrente, es intencional y va a tener esa característica de poder o de sometimiento sobre el otro. Y una tendencia a incrementarse. Es decir, si empezamos con ciertas discusiones, un poco de estas palabras, ¿no? Esta violencia psicológica, como les decía, no para, cada vez va a ir más en aumento. Y entonces vemos estas características. Cada nuevo evento se presenta con mayor intensidad y frecuencia, dañando cada vez más. Al principio me gritaba, pero conforme va avanzando esta violencia, ya llegamos a los golpes y después ya llegamos a las amenazas y entonces ahora ya es mi vida la que está en riesgo. Los actos de violencia contra las mujeres son constantes, como les decía, no es que sea esporádico, si ya lo aprendió, si ya desarrolló esa dinámica, se da constantemente. Quien infiere tiene claridad respecto de su conducta, de ahí que sea responsable de la misma. En este punto, me gusta explicarles mucho que esa persona que está siendo generadora de violencia no es el ogro, ¿no? La villana o villano del cuento, pero sí tiene responsabilidad una vez que dice, ok, lo estoy ejerciendo, lo aprendí, busca ayuda, porque eso es lo que te hace responsable. No eres la villana o el villano del cuento, pero son vidas las que están en tus manos. Entonces puede haber una responsabilidad mayor. Entonces es importante, si tú que lo estás escuchando y lo estás reconociendo, sí que eres responsable. No podemos catalogar que es la villana o villano del cuento, de esta historia, pero sí eres responsable, porque aunque lo aprendiste, tienes la oportunidad de reeducarlo y aprender nuevas formas que te pongan a salvo a ti y que pongan a salvo a las personas que están a tu alrededor. Puede ser tu pareja, hijas o hijos. Su intención es restablecer desde su perspectiva el equilibrio de las relaciones de poder. Recordemos que la violencia también tiene este aspecto y esta característica de cosificar. Es decir, a las mujeres se les ve como un objeto. De ahí las frases de es mía, me pertenece, ahora eres mía. No somos, no pertenecemos. Estar en pareja habla de una decisión o tendría que ser una decisión de cada persona, de cada una de las partes, queriendo compartir con la otra persona, pero no pertenecemos. Y esto, muy importante que lo tengamos claro, porque además está reforzado en novelas, en películas, canciones, ¿no? Es bien romántico que se escucha decir, es que eres mía, te extraño porque eres mía, eres mío. No, no podemos iniciar relaciones basadas desde la pertenencia porque nos va a llevar, además de otras complicaciones, a un tema de violencia, porque entonces
Al volverla un objeto, entonces me pertenece y yo decido cómo uso a ese objeto. Entonces es muy importante también quien infiere la violencia tiende a controlar a quien la recibe. Ahorita vamos a ver de qué manera perdón, se empieza a dar este control que va a ser muy sutil en un inicio y después de una forma ya muy evidente. Ahora, ¿qué es lo que permite la violencia? Número uno, invisibilizarla. Es decir, cuando se está viviendo, nos quedamos calladas, callados. No se dice, no se menciona, al contrario, ¿no? Es como que vamos a tratar de ocultar todo esto que se está viviendo y mejor no mencionamos aquello que se habla. Esto también es aprendido. Culturalmente se nos educa para quedarnos calladas. Esto afortunadamente poco a poco va cambiando y se va permeando en estos ambientes el que se hable y se pueda nombrar las violencias. Por eso hablamos de los tipos y modalidades de violencia, porque las mujeres tienen que saber que aquello que están viviendo es un tipo de violencia y le puedan poner nombre. Y entonces puedan decir, él está ejerciendo violencia psicológica o violencia física sobre mi persona y tiene un nombre. Y no es normal porque eso nos lleva al segundo punto. ¿Qué permite la violencia? Normalizar. Pensar, asumir que esto es así. Normalmente lo vamos a ver más adelante en el violentómetro, desde dónde parte la violencia y hasta dónde puede llegar. Los primeros puntos que nos describe este violentómetro, que es una herramienta que nos ayuda a detectar cuándo se está dando una violencia en tu relación de pareja, normalmente esos puntos los tenemos bien normalizados. ¿Y saben cómo les llaman? Las altas y las bajas de una relación de pareja. Eso no son las altas y las bajas de una relación de pareja. Si bien es cierto, no hay una relación que no vaya a tener alguna dificultad, algunas diferencias, eso es una realidad y es algo esperado porque somos personas diferentes, pero podemos tener herramientas asertivas para poder hacer acuerdos. Con una persona generadora de violencia eso no se da porque se normaliza esta parte de cómo va a ejercer la violencia sobre la pareja y entonces pensamos, no, pues es que no está pasando nada más allá, lo normal, los problemas de pareja. Ahorita vamos a identificar cómo no es normal y que no es parte de que esto sea algo más y una característica más de las relaciones de pareja. Hemos aprendido, se ha transmitido de generación en generación que es así, pero no lo es. Y es importante que en espacios como este podamos levantar la voz y decirlo y nombrarlo. Eso no es normal y tampoco ir al otro extremo, ¿no? En alguna plática lo mencionaba. Caemos en extremos en decir, no, entonces ya no se puede vivir en pareja. No, podemos crear nuevas formas de relacionarnos desde el respeto, desde la forma de asertiva para comunicarnos y relacionarnos con el otro. Y otra de las situaciones que va a permitir también que esta violencia se mantenga es la impunidad, es decir, que no haya castigo. Por eso es importante poder levantar la voz, poder buscar ayuda, es importante que conozcan que la violencia es un delito, por eso es que está enmarcada en la ley y que podemos denunciar por violencia si es que se está viviendo en nuestra persona. Ahora, vamos a entrar de lleno entonces a estas herramientas que les decía. Estas herramientas que son muy sencillas, muy prácticas, están en nuestras redes, en la página del instituto. Ustedes pueden identificar el violentómetro y el ciclo de la violencia, que lo vamos a ver ahorita detenidamente. Es muy sencillo y es muy práctico y nos permite identificar, este es el violentómetro, que a mí me gusta mucho que se promueva, porque nos ayuda a identificar de una manera clara, sencilla, desde dónde puede partir la violencia. Y entonces vemos aquí, ¿se acuerdan que les decía, no? Esta primera parte es lo que mencionan como las altas y bajas de las relaciones de pareja. Las bromas hirientes, el chantajear, el mentir, engañar, el ignorar, hacer la ley del hielo, ¿no? Si me enojé, si no hiciste lo que yo quería, pues no te hablo, te castigo con esta ley del hielo. Celar,
Esta parte de los celos se ha normalizado en las relaciones de pareja. Incluso hasta cuando no me están celando es como, "Híjole, yo creo que no me quiere. Yo creo que su amor ya no está tan fuerte porque no me cela. Porque hemos escuchado y hemos aprendido y otra vez reforzado por novelas, películas, libros, canciones, donde si te celo es porque me importas tanto, porque te quiero, porque eres importante para mí, pero no, esta es una distorsión. Es algo que ya se aprendió de esa manera, pero no quiere decir que es correcto, porque además la evidencia nos muestra que ha traído consecuencias negativas en la vida de las mujeres. Por un arranque de celos, como así lo llaman, las mujeres son golpeadas y muchas veces van a dar hasta el hospital por una situación de celos. Esta distorsión a la que hemos llegado de pensar que es parte de las relaciones de pareja nos pone en peligro, es nuestra vida la que está en peligro. Entonces es importante identificar, y les decía, esta plática va muy encaminada a la prevención. Si tú identificas que empieza a darse este tipo de situaciones, a lo mejor está comenzando, a lo mejor ahorita que vayamos avanzando en el violentómetro, ya se han dado otro tipo de situaciones en tu relación, pide ayuda. En cualquiera de los casos, pide ayuda. Asesórate, conoce más del tema, cuestiona, aprende nuevas formas de relacionar. Y entonces les decía, viene la parte de culpabilizar, descalificar, ridiculizar o ofender, humillar en público, intimidar, amenazar. Todo esto va entrando desde esta parte de violencia psicológica, pero va aumentando. Esta parte tan importante de controlar y prohibir, te empieza a controlar y prohibir amistades, familia, dinero, lugares, apariencia, actividades, el celular o tus redes sociales. ¿Cómo se da esta manera? Es muy sutil. Empieza a darse desde el control de, es que me importas, ¿no? Vamos a pensar en la vestimenta. Es que me gustas tanto y te quiero tanto y eres tan hermosa que no quiero que los demás te vayan a faltar al respeto. Por eso te pido que te vistas de esta manera. Entonces, de esa forma tan sutil y como hemos aprendido que así es como se dan las relaciones de pareja, pues entonces ya no lo vemos tan mal, ¿no? Y decimos, pues claro, es que él le importa, él se preocupa por mí. Y tanto le preocupo que no quiere que nadie más me falte al respeto. Entonces ya controló de esa manera sutil mi manera de vestir. Las amistades. Es que te quiero tanto y disfruto tanto el tiempo contigo que quiero hacer todo contigo. Y entonces las relaciones de pareja que no son sanas tienen esta característica, empiezan a cerrar su círculo. Si yo iba a hacer ciertas compras con amigas, con amigos, ahora no, ya no, lo hago con mi pareja. Si yo los fines de semana iba a almorzar con mi familia, no, ya no, ahora lo hago con mi pareja y se empieza a reducir mi mundo. Ya todas mis actividades son con él, todo lo hago con él y entonces poco a poco empiezo a perder esas redes. Ya no tengo a mis amistades, ya no tengo a mis amigos y se va generando esta dependencia únicamente de él. Y todo esto va siendo permeado por esta parte cultural, porque recuerden, desde niñas, desde niños, vamos creciendo con ciertos roles, ciertos estereotipos que nos marcan de cómo debe ser el comportamiento de la mujer y cómo debe ser el comportamiento del hombre. Importante cuestionar, ¿es que me sirve? ¿A qué riesgos me expone este estereotipo, este rol que me enmarca que debe ser cómo debo comportarme como mujer o como hombre, ¿no? Muy importante desde ahí hacer ese análisis. Y entonces continúa, el violentómetro nos ayuda a identificar que después viene la destrucción de artículos personales, empieza un manoseo, caricias agresivas, empezamos ya a llegar a la violencia física, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, esto es muy importante. Normalmente pensamos que la violencia física se da cuando ya tengo el moretón, sangre o alguna lesión mayor. La violencia física se va a dar desde un empujón, desde que están ejerciendo una fuerza que me lastima y que la ley lo enmarca como no accidental, ¿no? Yo puedo estar ahorita de espaldas y me volteo y choco con alguien, por supuesto que le va a doler, pero fue un accidente, no me fijé porque pues, estoy de espaldas.
La ley enmarca que la violencia física, desde un apretón de mano, un empujón, un jaloneo, con intención, que no es de manera accidental, sino que va con una intención, es violencia física. Y normalmente las mujeres que vienen aquí, cuando hablamos o preguntamos que si se ha dado algún episodio de violencia física, nos comentan, no, violencia física no, solamente o nada más me empujó, nada más me jaló. Y entonces desde ahí, otra vez, estamos normalizando esa parte. Pero no, tiene un nombre y es violencia física. Y vean hasta dónde puede ir aumentando. Cachetear, patear, encerrar, aislar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, un abuso sexual, llegar a la violación, mutilar o asesinar. Es importante en cuanto al tema de la violencia sexual que no se normalice. Muchas veces hacemos ese cruce de, pues es que es mi pareja, ¿no? Es normal. No, si no es la forma en como tú quieres o cuando tú quieres, si ya no estás teniendo esta oportunidad de decidir, de nombrar lo que quieres o no, ya se está dando una violencia sexual. Y es importante que lo conozcas, porque se ha normalizado de, pues es mi pareja, no puedo decirle que no. O no fue un abuso porque somos pareja. Sí, pero se está dando cuando no era la manera o el momento en el que tú lo querías. Y se puede estar dando una violencia sexual. Ahora, el violentómetro nos lo va enmarcando así. Es importante que sepan que no se va a dar de manera lineal, ¿no? No es como que va de un, no, puedo partir de una broma hiriente y llegar en ese momento, y ahorita lo vamos a ver con el ciclo de la violencia, a una explosión aguda. Me hace una broma hiriente y yo le digo, oye, no, no me gustó eso que me dijiste, no me hizo gracia. Y eso hace que él se tense, se enoja, explota y, ay, no aguantas nada y qué exagerada. Y empieza a haber una explosión y partió de una broma y me puede estar golpeando en 10 minutos. O sea que esto no es como que va paso por paso. Se puede dar todo en algún momento o podemos brincar de los celos a que ya me está pateando porque se enojó, porque dice que íbamos caminando y que yo volteé a ver a otro chico, se enojó, me jaló y entonces terminó pateando. Eso es muy, muy importante. El violentómetro nos ayuda a identificar si se dan estas conductas en mi relación de pareja, son focos de alarma. Algo no está bien, se está dando. Y por eso les decía que me encanta promoverlo porque nos ayuda a prevenir. Si no se está dando, pero tú identificas que en alguien más cercano sí se ha dado, velo, identifícalo para que no se normalice y no esperemos a que cuando se dé diga, bueno, pues es que así pasaba en la relación de mis padres. Bueno, es que esto también pasaba con las parejas de mis amigas. No es normal, es violencia y aquí no lo va a enmarcar. Y entonces llegamos a la otra herramienta que es el ciclo de la violencia. Esta investigadora trabajó con mujeres que vivieron en refugios y Walker habla de que hace una investigación sobre todas estas mujeres por años e identifica 3 fases. Y estas 3 fases en el ciclo de la violencia, por los testimonios, por las experiencias que se vivían, identifica que se daban estas 3 fases en todas esas relaciones de pareja violentas. ¿Cuáles son estas? 1, la elaboración de tensión. 2, la explosión de violencia y agresión. Y 3, la calma o la reconciliación o la luna de miel. Las vamos a ver una por una. En esta parte de la acumulación de tensión se caracteriza por un aumento gradual de la tensión. El hombre se vuelve cada vez hostil, sin motivo aparente, y de forma incomprensible para la mujer. Es decir, no sé ni qué pasó, o sea, en qué momento empezó a molestarse, empezó a estar como con un gesto que ya veo como que algo le molesta. Y entonces dice aquí, aumenta la violencia verbal y pueden aparecer las primeras agresiones físicas moderadas. Es decir, levanto la mano, empujo, ¿no? Es así como todavía moderado, pero ya se está dando. Y es el aumento de tensión. ¿Qué pasa aquí normalmente en la mujer? La mujer se culpabiliza. Yo lo he provocado,
busca respuestas en estos factores externos. Está nervioso por el trabajo, es que está muy presionado, la escuela, diferentes situaciones. Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Por qué es una conducta esperada el que ella se culpabilice o justifique buscando alguna situación externa? Porque esto también se aprende. Porque recordemos, y lo vamos a ver más adelante, esta misma autora habla de que si las mujeres han estado expuestas a estas formas de violencia o estas relaciones violentas, al normalizarlo, su respuesta automática y esperada va a ser esto: justificar, buscar explicación o culpabilizarse, porque a lo mejor lo escuchó de mamá, ¿no? De pronto veía que su papá empezaba en estas fases de aumento de tensión, explosión aguda, y la mamá decía, vénganse hijas, vénganse hijos, ¿no? Es que yo no hice la comida rápido como su papá la quería. Entonces van aprendiendo a normalizar y decir, ah, por eso se puso así. No porque él es violento y no porque él lo aprendió y porque es su responsabilidad, no. Es que se puso de esa manera porque mi mamá no se apuró a la comida, porque mi mamá no le planchó la ropa. Y otra vez va a estar cruzado y atravesado por estos roles y estereotipos que se van enmarcando. La mujer tiene que tener la comida, tiene que tener la ropa limpia. Desde estos roles, entonces van justificando por eso se enojó, por eso explotaba. Entonces, ¿qué va a hacer ella en sus relaciones? Pues lo mismo, va a justificar y va a decir, es que le hablé a mi amigo y como volteé, pues sí, por eso me empieza a molestarse, a tensarse. Y entonces dice, quita importancia a la agresión, esto también muy importante, ¿no? No es tan grave, solo ha sido una mala contestación, solo ha sido un empujón. Muchas veces las personas a tu alrededor lo detectan y te hacen estos comentarios, ¿no? Oye, como que te habló muy golpeado, ¿no? O sea, como que no estuvo bien cómo te empujó, tus amigas, tus amigos, los cercanos te lo empiezan a decir, pero se quita importancia, se minimiza, no es para tanto. No fue así. No me quiso decir eso, ¿no? Y si la mujer se queja, él lo niega todo y vuelca la culpabilidad en ella. Entonces esto es muy importante, se refuerza, ¿no? Cuando él le dice, es que yo estaba bien, pero tú que volteaste a ver al otro chico, o tú que no hiciste lo que te pedí. Entonces recordemos que ella ya trae este modelo, este patrón, entonces es reforzado y dice, sí es cierto, fue mi culpa. Y esto es lo que va haciendo que se permanezca en este ciclo, además de todo lo aprendido. Y por eso hoy que lo estás escuchando y para todas las personas que lo puedan compartir, identificar, porque a lo mejor si se está empezando a dar esto, todavía puedes hacer un alto y decir, no, a ver, entonces ya escuché que esto no es normal, que no debo justificarlo, que a lo mejor así lo aprendí, ya que haces una pausa y dices, es que sí es cierto, así lo hacía mi mamá, así lo hacía mi tía, mi abuelita, las vecinas. Entonces hoy tienes la oportunidad de cuestionar, de darte cuenta que no es normal y que puedes hacer modificaciones. Después tenemos la explosión aguda, y en este ya aumenta la frecuencia de los momentos de tensión hasta que se producen los comportamientos violentos, ocasionando lesiones físicas y o psíquicas y o sexuales. Es un momento de castigo, sometimiento y aislamiento que paraliza emocionalmente y entra a la fase de indefensión aprendida. Más adelante vamos a ver esta parte de los síndromes. Uno de los síndromes que se va a desarrollar al haber sido expuesta un tiempo prolongado a la violencia es el síndrome de la indefensión aprendida. Es decir, ya ni siquiera lo intento, ya no voy a hacer más por salir de aquí porque ya sé que no puedo. Lo que queremos con este tipo de pláticas es evitar llegar a esos síndromes, porque eso ya no es algo racional, ya no es algo en donde yo soy tan consciente, ya es una respuesta más automática. Entonces, si podemos prevenir y detener en las primeras fases esta parte de la violencia, es más fácil que tú puedas romper ese ciclo y decir, no, yo no, ya sé que tengo derecho a vivir una vida libre de violencias, que no es normal, aunque así lo han enseñado, aunque así se ha reforzado por generaciones, y es importante poder prevenir a tiempo para no llegar
a esos puntos donde ya haya consecuencias mayores. Y entonces viene la última fase, la reconciliación o la famosa luna de miel, donde el agresor manifiesta que se arrepiente, pide perdón y promete que no va a volver a pasar. Utiliza estrategias de manipulación afectiva como el perdón, el arrepentimiento, caricias, promesas, regalos, y entonces así evitar que se rompa la relación, mostrándose como la persona más encantadora. Pero la mujer se mantiene a su lado ante la ilusión de que esto va a cambiar. Pero yo siempre les comento, recuerden que la violencia una vez que inicia no para, a menos que haya una reeducación. Si la persona generadora de violencia no se somete a un proceso de cambio, de poder transformar esos pensamientos, esos modelos, esos patrones que ha aprendido, eso no va a pasar. No por mucho que lo prometa, no por mucho que en verdad, en algunos casos esto es solamente para controlar. Hay casos, son los menos, que sí hay como esta parte, no de arrepentimiento, sino de remordimiento, y no es así como de, es que sí me pasé. Sí, pero no es suficiente, porque va a volver a suceder. Por eso le llamamos el ciclo de la violencia, porque después de esa fase, dice, a medida que estas conductas agresivas se consolidan, la fase de reconciliación va desapareciendo, hasta que deja de existir y los episodios violentos cada vez son más frecuentes. Es decir, tenemos las 3 fases del ciclo, pero con el tiempo, una vez que ya se consolidó esta relación y que la mujer permanece ahí porque ya lo aprendió, ya se desarrolló un síndrome, aquí también muy importante, no por lo que muchas personas hablan y dicen, muy fácil de etiquetar, es que le gusta, está ahí porque quiere. No, ya se reforzó tanto esto porque recordemos, viene de años, aprendido y reforzado. Además, el sistema todavía sigue reforzando estas desigualdades que nos hacen permanecer muchas veces ahí. No porque lo quiera, no porque le guste, no es así, pero sí porque se han desarrollado a lo mejor ya algunos síndromes. Entonces, cuando esto ya se ha reforzado, ya no es necesaria la luna de miel y el agresor ya no va a llegar a este punto del remordimiento, de pedir perdón, no, ya nada más va del aumento de tensión a la explosión aguda. Entonces es muy importante que ustedes estas 2 herramientas las tengan a la mano. Reconoce y di, eso se da en mi relación. Cada fin de semana nos citamos, nos quedamos para ver, por algo se molesta, pasamos parte del día enojados, pero al final del día nos reconciliamos. Y así es cada fin de semana. Se está dando el ciclo de violencia en tu relación. Y a lo mejor hasta ahorita ha ido en esa fase, ¿no? De culpabilizar, manipular, controlar, pero recuerda, eso va a aumentar y si no se ha dado, se pueden empezar a dar los episodios de violencia física. Es importante prevenir y no llegar a ese punto. A veces las consecuencias, y ahorita vamos a ver algunas de ellas, ya no las podemos revertir, ya llegamos a un punto donde no hay retorno. Y a lo mejor no sabes si el próximo fin de semana que se vuelva a dar ese ciclo de violencia en tu relación de pareja, un golpe deje una consecuencia física en tu persona que te limite a tu desarrollo personal, a tu crecimiento. Entonces es muy importante que tú detectes. Y una vez más, hablamos desde la experiencia. Todas las mujeres que atendemos aquí, en la mayoría de sus casos, han tenido consecuencias muy fuertes y muy desagradables. Entonces es importante y por eso es que agradecemos estos espacios para que podamos ir previniendo esto, para que se hable, se exponga, que no se normalice, que si tú estás escuchando esto y tienes hermanos, primos, les puedas decir, oye, ¿cómo es tu relación de pareja? ¿Cómo se está construyendo estos noviazgos que se empiezan a dar para que no se normalice esta forma? Y si dices, pero es que no conozco otra forma de relacionarme, pide ayuda, levanta la mano, pide ayuda, acércate a espacios donde podemos brindarte información para que tú construyas. No es que tú eres la experta de tu vida y no es que otra persona tiene que venir a decirte cómo la vas a vivir, pero sí podemos mostrarte otras opciones en las que tú vas a elegir
vas a elegir tu fuente, una nueva fuente. Si mi fuente estaba afectada, dañada y me transmitieron patrones que no son sanos, que me ponen en riesgo además, entonces puedo acudir a un lugar que me dé más opciones, que pueda yo cuestionar, que yo elija cuál va a ser mi nueva fuente, una nueva forma de relacionarme, porque tú y solo tú puedes decidirlo, nadie más lo puede hacer por ti, pero puedes tener nueva información que te permita construir una vida libre de violencias. Y entonces a esto le llamamos también la escalada o escalera de violencia, para que tú identifiques desde dónde parte. Sí que parte de agresiones psicológicas, va a ir en aumento hacia las verbales, va a ir hacia la física, pero puede llegar a una muerte violenta. Desafortunadamente, las estadísticas siguen en aumento y es un conjunto de estrategias que tiene que ir elaborando el Estado, pero también que puede partir desde los núcleos familiares. Modificar y renovar las formas de relacionarnos. Pero a lo mejor en casa no están teniendo esta información, hoy tú la estás escuchando. Ya sea que tú has sido víctima en algún momento de una situación de violencia, importante también mencionar que eso no nos define, ¿no? No es como que las mujeres somos víctimas todo el tiempo, no, son episodios. Pero una vez que conozco y pido ayuda, soy una sobreviviente y no voy a permanecer en calidad de víctima siempre, porque puedo aprender. Entonces, es importante que tú que lo estás escuchando identifiques y que puedas prevenir esas estadísticas desde lo que a ti te toca. El Estado tendrá que hacer lo que le corresponde, las autoridades tendrán que hacer lo que les corresponde, pero tú como ciudadana, como ciudadano, puedes hacer lo que a ti te toca. Y esto de que te estás informando y que estás conociendo que hay nuevas formas de relacionarse, que la violencia no es normal en ninguna forma, pues puede prevenir que esto suceda. O tú, varón, que nos estás escuchando y decir, ¿hasta dónde puedo llegar? Y yo les comento esto. Les decía, por estadísticas, todos los casos que atendemos, la violencia psicológica y física siempre son las más altas en nuestros números. Si sistematizamos todos nuestros servicios todos los días, de las atenciones que damos en los centros de atención externa, hay un área encargada de sistematizar todos nuestros servicios. Y son las más altas las violencias psicológica y física en la modalidad familiar. Entonces yo les digo siempre en las orientaciones y a las mujeres con las que trabajo en proceso terapéutico, no es que él esté planeando matarte en algunos casos. En algunos casos desafortunadamente sí, y son los que hemos visto, es desafortunado en las noticias, pero tú puedes estar teniendo a tu novio, a tu esposo, quienes ya son casados, y a lo mejor ese día él no es que se levantó planeando matarte, pero en una explosión aguda, en un jaloneo, en un empujón, caes por las escaleras y puedes morir. O un mal golpe en la cabeza y puedes morir. Entonces, piensa en esas consecuencias que se pueden dar, porque a veces decimos, no, a mí no me va a pasar. No, a ese grado no. Tú no lo sabes, porque en una explosión aguda no sabes hasta dónde puede llegar ese ataque de violencia física. O tú, varón, que nos escuchas, no sabes, ese día a lo mejor tú fuiste a la escuela normal, en la tarde ibas a ver a tu novia, la ves, llega una explosión aguda, un empujón, un mal golpe, y va a haber consecuencias en ese sentido. Ahora, aquí también mencionar, hemos sido educadas y educados, porque es cierto, ¿no? Muchas veces comentan, ¿no? Es que las mujeres también llegan a violentar. Sí, y lo vamos a ver ahorita con la escalera de la violencia y la violencia acusada, pero es muy importante que hoy se queden también con esta información. Las mujeres fuimos educadas en ese sentido y estamos rompiendo con esos roles, con esos estereotipos, pero históricamente hemos visto que fueron educadas para complacer, decir sí, someterse, y los hombres fueron educados para este control y sometimiento. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Son diferentes. Es cierto que también los hombres tienen consecuencias desagradables por estos estereotipos, sobre todo los de los hombres no lloran, tienen que ser fuertes, por supuesto,
que hay estereotipos que les marcan, que traen consecuencia desagradable, pero las consecuencias de esta educación y de este sistema en el que estamos tan sumergidas, las consecuencias para las mujeres es que pierden su vida. Ese es el riesgo. El que si va en aumento esta violencia, las mujeres son las que están perdiendo la vida. Entonces es muy importante que lo tengamos claro a manera de prevención. Y lo que les decía de la escalera de la violencia, por supuesto, una persona que ha estado expuesta a esta violencia empieza a darse la escalera de violencia, es decir, alguien me agrede, yo agredo a quien está cercana a mí, o a esto le llamamos violencia cruzada, que se da en la pareja. Evitemos llegar a esa dinámica violenta de pareja, porque no va a traer buenas consecuencias para nada, al contrario, nos pone en riesgo. Estas son algunas de las consecuencias que les mencionaba. En cuanto a las psicológicas y de conductas, al haber estado expuesta a la depresión, y esto es lo que queremos prevenir, que no desarrolles depresión, ansiedad, sentimientos de culpa y vergüenza, baja autoestima. Por supuesto que si estoy escuchando descalificación constante de mi pareja, se va a afectar el autoestima. Trastornos psicosomáticos, crisis de pánico o fobias, conductas sexuales inseguras, es decir, sin protección, trastornos de estrés. ¿Qué queremos prevenir también? Consecuencias en el ámbito sexual, disminución o inhibición del deseo, vaginismo, aversión o fobia, anorgasmia, y así podemos ir mencionando. En las reproductivas, pues embarazos no deseados, embarazos de alto riesgo, infecciones de transmisión sexual. En el área física, dolores crónicos, cansancio, síndrome de colon irritable. Y en las lesiones físicas traumáticas, fracturas, contusiones y hematomas, ruptura de tímpano. ¿Por qué lo ponemos? Porque normalmente los golpes van en esta área y les pasa mucho. Es algo muy esperado en el discurso de las mujeres. Ahora, estos son los síndromes de los que les hablaba. Y es importante identificar que esto se puede dar, ¿no? En este síndrome de la indefensión aprendida, esta investigadora afirma que una mayor permanencia en una relación violenta puede estar relacionada con haber vivido más experiencias de indefensión en la infancia. ¿Se acuerdan que les mencionaba? Si yo lo observé en la relación de mis padres o de las personas que estuvieron a cargo de mi crianza, pues eso va a hacer que también yo permanezca más. ¿Qué va a desarrollar? Pasividad, empobrecimiento de la capacidad para resolver problemas, sentimiento creciente de indefensión, incompetencia, frustración y depresión. ¿Por qué ponemos la imagen del elefante? Algunas conocerán ya esta analogía que se hace, porque el elefante cuando es pequeñito y es atado a la estaca, intenta, ¿no?, zafarse y soltarse, y lo intenta una y otra vez, hasta que aprende a que no es posible. Con el paso del tiempo va creciendo, se hace así gigante, pero entonces ya no lo intenta porque aprendió a que no importó cuántas veces lo quiso, no lo logró. Entonces, por eso es importante que lo tengamos claro. Se puede desarrollar este síndrome. Y entonces lo que queremos evitar es llegar a este punto porque las consecuencias son mayores, porque para salir de ese ciclo cuesta mucho más trabajo, porque ya no es algo racional, se involucran otras situaciones y hablamos ya como tal hasta de trastornos, ¿no? El síndrome de la mujer maltratada, esto es importante, cuando se da, nos habla de que se define como una adaptación a la situación aversiva caracterizada por el incremento de la habilidad de la persona para afrontar los estímulos adversos y minimizar el dolor, además de presentar distorsiones cognitivas como la minimización o negación o disociación, es decir, no, esto no está pasando, pero ya es una distorsión cognitiva. Las personas a tu alrededor pueden notarlo, pero tú ya no lo percibes, se minimiza. Por eso es que les digo, muchas veces otra vez se refuerza que las personas se etiquetan y es que le gusta,
quiere está ahí porque quiere, si no ya se hubiera salido. Es que ya no es tan fácil. Es que ya hay ciertos trastornos, hay ciertos síndromes que hacen muy complicado que se rompa con ese ciclo. Evitemos llegar a esos extremos. Y entonces se da este síndrome también de estrés postraumático. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de un malestar psicológico intenso, así como respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. Es importante cuando ya se ha vivido en estos episodios de violencia de manera prolongada, pues se va a dar hasta un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Cualquier situación que asemeje o que me lleve a recordar o a revivir eso, va a desencadenar en mí respuestas como las que yo vivía cuando estaba sometida en una situación de violencia. Por eso es importante poder romper con esto. Y bueno, como les decía, ¿qué pasa si yo identifico que algo de esto se está dando? Necesito pedir ayuda. Es importante poder levantar la mano y decir, voy a pedir ayuda. No importa en qué situación te encuentras o si quieres hacer lo que sería lo ideal a manera de prevenir, pide ayuda. Puedes acercarte a cualquiera de nuestros centros de atención externa por parte del Instituto de la Mujer. Contamos también con la línea segura que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. A través de estas líneas vas a poder recibir una asesoría legal. La abogada te va a explicar cuáles son esos procesos legales que se pueden llevar a cabo si es que tú estás siendo víctima de una situación de violencia de cualquier tipo. Y la psicóloga va a trabajar esta contención donde vas a trabajar con ella violentómetro, ciclo de la violencia, tipos y modalidades. Y si tú lo deseas, puedes iniciar un proceso terapéutico, serás canalizada al centro de atención externa más cercano a tu domicilio para que puedas iniciar un proceso terapéutico. Entonces, es muy importante que todas las personas que nos están viendo, que nos escuchan, si tú identificaste alguna de estas situaciones, pide ayuda. O si escuchaste algo que te hizo pensar en alguna amiga, algún familiar, ¿no? Hermana, prima, que está viviendo algo así, comparte la información y con mucho gusto podremos atendernos. Y pues por mi parte sería todo. Agradezco este momento, este espacio y cedería el micrófono a mi compañera. Muchas gracias, psicóloga Miriam, por esta valiosa información y muy acertada. Abrimos este espacio, amigos, a preguntas y respuestas que están aquí en la sala de Zoom. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto está aquí la psicóloga. Y en lo que toman un tiempo para escribir sus preguntas, sus comentarios, incluso en Facebook, a mí me llamó muchísimo la atención en donde comentaba acerca del violentómetro, que a pesar de que el violentómetro sí es un, un termómetro, por así decirle, ascendente, o más bien en este caso es descendente, ¿no? De las conductas violentas, pues al final de cuentas no significa que tenga que ser lineal. Y como bien mencionaba ella, aquí tengo unos datos estadísticos que ayer tuvimos un programa también para Radio UAM y la fuente es el Secretariado Ejecutivo Nacional. Y en violencia familiar, Morelos está en el 12º lugar en víctimas de violencia familiar, ¿no? En el 2021 fueron 4,938 víctimas y en lo que va de enero hasta donde están actualizadas estas estadísticas, iban 366 víctimas. Pero no solamente tenemos los datos de violencia familiar, sino que también sacamos los datos de víctimas de feminicidios que para el 2021 concluyeron dentro de la estadística del Secretario Ejecutivo Nacional en 24, ¿no?
24, obviamente sin considerar todo el fondo estadístico negro que jamás se alcanza a reflejar a causa de la no denuncia, de las imposibilidades de las víctimas secundarias para denunciar, etcétera. Solamente a mí, aunando estos dos comentarios, se me hizo muy interesante porque como definitivamente no es lineal, en algún momento pudo haber alguna mujer que haya realizado su denuncia y por el tipo penal se le haya categorizado, ¿no? En violencia familiar. Pero como esta violencia no es lineal, pudo haber sido que ayer haya sido la denuncia por maltrato psicológico, por incluso violencia física, o incluso hasta pudo haber sido en algún caso de alguna lesión dolosa, ¿no? Pero no sabemos si el día de mañana hubo un arrebato emocional, hubo un secuestro emocional a causa de que ya la relación venía en picada y en frustración y terminó derivando en un homicidio, ¿no? Entonces es súper importante que tomemos conciencia en este aspecto tan importante que nos comentaba la psicóloga Miriam. La violencia no es lineal, no es paso A, paso B, paso C, no, sino que es un conjunto de incluso emociones involucradas, pasado de la mujer, del hombre, de las mujeres, de los hombres, eh, educación que estamos viviendo, capacidad de poder procesar la tensión, la frustración, la capacidad incluso de poder dialogar, de manifestar nuestras necesidades, nuestras inconformidades y nuestros desagrados en cualquiera que sea el tipo de relación, porque a pesar de que este violentómetro tiene un carácter de género y fue hecho con fundamento en un estudio en parejas, me parece que muchas de estas conductas las podemos observar incluso en amistades, en ambientes laborales, en relaciones, cualquier tipo de relación humana en la cual nos encontremos. Así que muchísimas gracias, de verdad. Psicóloga, no sé si quiera ahondar un poquito más en este detalle o pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Y me gustaría comentar ahorita que mencionabas esto, justo los riesgos. Cada vez que hacemos la entrevista a las mujeres que acuden a nuestros centros de atención externa, identificamos el nivel de riesgo y por supuesto que este va a aumentar cuando hay un consumo de alcohol, alguna otra sustancia, si hay posesión o manejo de armas, ¿no? Entonces esto nos ayuda a identificar y es por eso que la ley de acceso, cuando nos habla de los temas de violencia, no concilia. Lo importante es poder informarle y por eso es que cada mujer, ya sea a través de las líneas seguras o que acude a nuestro centro de atención externa y está en una orientación psicológica, se va a llevar esta información. No volver al ciclo de violencia. Si estás pidiendo ayuda, rompe, salte de ese ciclo. Muchas veces nos dicen, pero es que me dijo que ya iba a pedir ayuda, que lo haga, pero mantente a la distancia por justo lo que comentabas. No sabes si al otro día va a haber una explosión aguda de esta violencia y el desenlace sea mayor. Entonces, por eso es que en la violencia no se concilia y necesitamos salir del espacio lo antes posible para estar a salvo. Es muy, muy importante esto que mencionas y justo por eso es que les mencionamos las líneas seguras, los centros de atención, a eso que tú estás dudando, busca la ayuda porque te vamos a poder ampliar toda esta información que pues tampoco es que podemos abordar todos los detalles, ¿no? En una hora, pero ahí es donde te podremos dar toda la información y que vas a poder tener la oportunidad de iniciar un proceso de reeducación. Así es, mira, muchas gracias. Y bueno, pues la primera pregunta tiene que ver con ¿cuál sería tu experiencia en casos en donde la mujer violentada involucra violencia digital? ¿Si ha procedido denuncia y sentencia o de qué manera se trabaja o se ha avanzado en Morelos acerca de la ley Olimpia? Sí. Justo los casos que hemos tenido aquí en cuanto a los procesos legales, por eso es que siempre iniciamos también con los procesos psicológicos, porque es su derecho, pueden poner la denuncia, se abre la carpeta de investigación, pero tampoco tenemos la garantía y ya no está dentro de nuestra competencia
que esta carpeta se integre y llegue, ¿no?, a la finalización como tal en una sentencia. Entonces, es muy importante lo que trabajamos con las mujeres es, queda el antecedente, vamos avanzando, afortunadamente ya no estamos como hace años, que pues ni siquiera era opción, ¿no? Afortunadamente hemos ido avanzando mucho en cuanto a leyes que ya están a favor, procesos también, que muchas veces es ahí donde se da el problema, ¿no? En cuanto al proceso de cómo se va a llevar a cabo, pero sí estamos en este momento donde es importante poder levantar la voz, poner la denuncia para que entonces se lleve todo un proceso, se abra la carpeta de investigación y sin importar, yo les digo, no sabemos hasta dónde va a llegar porque la realidad es esa y ya no está dentro de nuestra competencia, pero ya quedó un antecedente. Tenemos el Banco Estatal de Datos, el BANESBI, donde va a quedar registrado el tipo de la violencia que se vivió, en el caso de la violencia digital, y se van a quedar los datos del agresor. Entonces eso también nos va ayudando a avanzar y el proceso terapéutico va a ir enfocado a eso, al fortalecimiento de estas mujeres para que puedan llegar a la toma de decisiones y construir una vida libre de violencias y construir relaciones desde otro ámbito, pero también para poder ir aceptando hasta dónde es que pude llegar, pero que yo no me quedé callada, que yo levanté la voz y que yo puse una denuncia. De ahí al resultado, pues ya le compete a otros espacios de autoridad, pero sí te podría decir que nuestra experiencia, eso es lo que se ha trabajado por parte del instituto en algunos procesos legales. Nuestras abogadas no representan, es decir, no llevan el caso como tal de las mujeres que aquí atendemos, únicamente asesoran, pero sí en algunos casos hacen el acompañamiento para incidir con las autoridades, en específico en que sus carpetas se vayan integrando de la mejor forma. Muchas gracias, psicóloga. También tenemos un comentario de Perla Baena, le agradece por esta excelente ponencia y nos deja una pregunta, si nos podría hablar acerca del plan de seguridad, es decir, cuando la víctima pide ayuda, ¿cuáles serían las recomendaciones? Sí, ya sea que llama a la línea segura o acuden a, a alguno de los espacios de los centros de atención externa, ningún caso de violencia es igual. Por muy parecido que sea, eso es también bien importante que lo tengamos claro y que no asumamos como, es violencia psicológica, es violencia física, ya hemos atendido. No, ningún caso es igual porque partimos desde que la mujer no tiene los mismos recursos emocionales, económicos, redes de apoyo que la otra. Entonces, ese plan de seguridad y esas estrategias se van a trazar de manera individual con cada una de estas mujeres. Es por eso que en la entrevista identificamos cuáles son sus redes, cuáles son sus condiciones para poder trazar desde ahí el plan de seguridad, ofreciendo, si bien cuando ponen una denuncia se dictan ciertas medidas de protección, algo que a todas las usuarias que llegan aquí, que están en una situación de violencia, les hablamos del Segurichat, que es una gran herramienta, que son estos grupos, ¿no?, creados para las mujeres, para que puedan estar seguras y que tengan esta herramienta, además de las medidas que se van a dictar, pero cada plan de seguridad se va a trazar, y qué bueno que lo preguntan, porque se va a trazar de acuerdo a la historia, los recursos que esa mujer tiene. En algunos casos, cuando identificamos que el riesgo es muy alto, pues estamos hablando de que el plan va a ir dirigido hacia refugiarla. Entonces se inicia todo un proceso para poder refugiarla, para que su vida esté a salvo. Muchas gracias, psicóloga. Si hay alguna otra pregunta o comentario acerca de lo que estamos platicando para darle profundidad o para que salga eh, alguna otra duda, pues podemos aprovechar que en este espacio tenemos a la psicóloga Miriam. Le comentaba, amigos y compañeros, yo sé que muchos me acompañan de las áreas de prevención del delito de los municipios, algunos otros son alumnos estudiantes de psicología, seguridad ciudadana, trabajo social o materias afín.
Y pues otro de los objetivos, independientemente de informarles a ustedes como profesionales e informar a la ciudadanía para que tengan esta información y puedan esclarecer algunas de las lagunas que pudiesen estar sintiendo a causa del temor y la inseguridad. Independientemente de llenar esos objetivos, otro objetivo es poder acercarnos a las instituciones que nos brindan, ¿no? Dentro de sus facultades, el auxilio, el apoyo. Entonces, en esta ocasión, tenemos a la psicóloga Miriam del Instituto de la Mujer. En ocasiones pasadas tuvimos a una abogada litigante, catedrática de la UAM, la maestra Nora Rebeca Romero, y la siguiente semana vamos a tener a la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, que nos va a hablar acerca del protocolo de denuncia, el protocolo de atención que conlleva en cuanto a alguna usuaria llega a las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres. Entonces, los esperamos dentro de 8 días, igual a las 11 de la mañana, el día miércoles, eh, para poder concluir con este bloque temático. Este bloque fue acerca de las violencias y delitos pues, que padecen las mujeres, víctimas mujeres, obviamente específicamente por el Día Internacional de la Mujer, que fue más bien el 8 de marzo. Y para el siguiente bloque, amigos y compañeros, ya estamos trabajando en la logística, pero va a ser acerca de las violencias y delitos en contra de las niñas, niños y adolescentes, tomando a consideración que el 30 de abril es el Día del Niño. Entonces, pues lo que buscamos es únicamente tomar el pretexto en la etapa para poderles brindar información y así proteger a cada sector vulnerable de la población. Pues si no hay más preguntas, amigos, compañeros, aparte de felicitaciones que ya nos dejaron aquí en la sala de chat, psicóloga, muchísimas gracias, muy acertada, muy clara y excelente participación. Muchas gracias, con mucho gusto para todas y todos. Más adelante le haremos llegar un reconocimiento a través de redes virtuales y por correo uno para impresión en PDF. Amigos, compañeros, pues sería todo por el día de hoy. Les agradecemos su atención. Hasta luego y hasta la próxima.